En la órbita baja de un mundo que los mapas humanos llamaban Neres 7, una corona de plataformas azules y pasarelas suspendidas brillaba como un rosario metálico alrededor de la atmósfera moribunda. No era una ciudad típica, el monasterio orbital Santa Vega no había nacido para el comercio ni para la guerra, había nacido para la memoria. Sus muros, barnizados por miles de lanzamientos y reentradas, portaban placas donde estaban inscritas las historias de ancestros y promesas talladas en acero. Allí vivían los que se negaban a olvidar, los que practicaban una fe que mezclaba lo litúrgico con lo técnico, rezos hechos de códigos y letanías recitadas ante reactores en lugar de altares. El primer indicio real de que algo había cambiado no fue un grito ni una alarma, fue la manera en que la luz de las torres de observación se apagó, una por una, como si alguien hubiera recorrido la línea de velas de un templo y soplado. Desde la distancia, los forasteros parecían gigantes ornamentales, sondas con branquias, orbes de vidrio iridiscente y jaulas que colgaban en el vacío, llenas de flora bioluminiscente. Eran los artefactos de los Aeltari, una especie de coleccionistas intergalácticos con ojos como relojes y manos como pinzas de escultor. Ellos no tomaban mundos por razones triviales, coleccionaban vestigios vivos, especímenes que encajaban en su preferencia estético-anatómica. Neres 7 se había transformado en su galería viviente y el monasterio, por su obstinación, en la pieza central. Los humanos no entraron allí por accidente. Decenas de años antes, una expedición había llegado a Neres 7 atraída por sus mareas de amoníaco y sus glaciares de sal. La civilización que emergió fue una mezcla de devoción y ciencia, cúpulas de oración alineadas con antenas que recogían plegarias en forma de datos, capillas que eran centros de recalibración de motores de fusión. Había rituales que consistían en pulir placas de blindaje y ceremonias que encendían los faros del santuario orbital. Aprendieron a vivir con la hostilidad del planeta debajo y con la curiosidad superior de los Aeltari que orbitaban como aves rapaces. La primera incursión de los coleccionistas fue meticulosa. No tomaron a los humanos por la fuerza bruta, sino por atractivo, familias que trabajaban en los jardines de hidroponía, niños que pintaban con pigmentos de fósforo, artesanos que habían hecho del reciclaje un arte sacro. Los Aeltari los observaron hasta comprender patrones, y luego vinieron los contratos en lenguajes que nadie, salvo algunos herméticos traductores de Santa Vega, supieron leer, intercambio de cultura a cambio de protección. Fue la trampa más suave, un permiso para exhibir artefactos culturales en sus reservas orbiculares a cambio de aparente inmortalidad colectiva. Algunos aceptaron pensando en la preservación, otros, creyendo que era una forma de peregrinación. Nadie imaginó que la exhibición sería un laberinto de jaulas de hierro psicológico. Hubo un día en que la jaula se cerró con violencia. La primera selección se llevó a 50 personas en una danza burocrática. La recuperación parecía imposible porque los Aeltari habían construido tecnología que convertía la voluntad humana en un espectáculo. Interfaces que traducían miedo en luces, tristeza en patrones sonoros. Los humanos se volvieron objeto de contemplación, su supervivencia, un acto estético. Los curadores Aeltari aprendieron a manipular la atención hasta convertir la resistencia en un bello detalle más. Con el tiempo, otras especies de coleccionistas llegaban a ver el show. La reputación del monasterio, antaño santuario autónomo, se convirtió en curiosidad exótica, eso que los humanos llaman fe, susurraban, y los Aeltari sonreían con sus mandíbulas de relojería. La noticia de la degradación llegó a los niveles más íntimos de Santa Vega, una visera rota con un laringeo graffiti, un dibujo infantil sellado en resina de vacío, y un rosario de titanio que había pertenecido a la Madre Superiora Aurora Márquez. Esos objetos, pequeñas reliquias, no eran solo recuerdos, eran el núcleo de la ofensa. Los Aeltari habían puesto los objetos en vitrinas junto a los humanos, usándolos como distractores estéticos. La fe humana, ahora, era una exhibición. Comandante Elena Márquez, descendiente de la fundadora, observó la secuencia de vídeos con una calma que parecía forjada en acero y en oración.
Su mirada fue como la de quien recorre un mapa de traición y de amor, sabía que no podía permitirse un rescate que perpetuara la exhibición. La diplomacia cedería ante los sistemas que convertían a los vivos en piezas. Su opción fue más antigua y más peligrosa, la negación absoluta de la mercancía. Si los coleccionistas deseaban exhibir cultura, entonces la cultura no sería entregada. La toma fue simultáneamente religiosa y táctico-militar. No se trataba de mera destrucción, era un acto de refuerzo identitario, una liturgia de apagado. El plan no era mero capricho suicida. Teniente Rafael Yu, cerebro táctico de Santa Vega, presentó un enfoque que recordó a los antiguos generales: convertiremos su red de observación en un altar. Sus cálculos implicaban un sacrificio deliberado del monasterio como un señuelo que, en el choque, destruiría la matriz Aeltari que alimentaba las reservas. La intención era recuperar a los cautivos, destruir la legitimidad del mercado de especímenes y dejar un mensaje indeleble: los humanos no estaban para ser coleccionados. La decisión desencadenó una oración colectiva, no por la guerra, sino por la verdad. Mientras el plan se consolidaba, la gente del monasterio depositó sus símbolos en un lugar sagrado, una cámara de fusión que fue a la vez tabernáculo y reactor. Allí fue colocado el rosario de titanio, el dibujo encapsulado y una placa de juramento plasmada en acero, un objeto que no solo recordaría, sino que almacenaría energía, memoria y propósito. Era un acto de fe con implicaciones físicas. La placa, magnetizada con la historia de su pueblo, cambiaría las propiedades del pulso que desplegarían. Era, en términos más humildes, la detonación de una memoria. Los Aeltari, entusiasmados por la estética humana, no percibieron la magnitud del cambio. Para ellos, el monasterio era una pieza para su colección, su arquitectura, un patrón que valía términos en subastas galácticas. Nunca imaginaron que los humanos considerarían su propia extinción como una forma de arte, y peor aún, que lo verían como redención. Nadie había vuelto su hogar contra los coleccionistas con tanto tempel. La decisión se hizo en silencio y con una serenidad que recordó a los monjes que prenden incienso antes del combate. En el espacio culturalmente frío entre especies, la fe humana brilló con un tono de acero, no dulce ni dócil, sino templada, hecha por la asamblea de aquellos que elegirían la sangre y la pérdida antes que la vitrina. Y cuando las válvulas del monasterio comenzaron a reconfigurarse, y los canales de transmisión cambiaron de emisores de culto a emisores de guerra, una consigna no hablada se posó en cada corazón. Emplear la fe como herramienta, usar la devoción para encender la resistencia. La ingeniería de sabotaje comenzó como una catequesis técnica. Los especialistas de la estación, ingenieras de reentrada y monjas mecánicas, enseñaron a los conscriptos a recitar secuencias de códigos como letanías. El teniente Rafael Yu dibujó diagramas sobre mesas y proyectoras, y cada símbolo se volvió un mandamiento: abrir, redirigir, concentrar, liberar. Las naves de observación Aeltari mantenían un patrón de órbita regular. Su red neuronal estaba diseñada para absorber y redistribuir estímulos culturales, pero también para reaccionar a picos energéticos que ellos mismos interpretaban como momentos de valor estético. Rafael explotó esa lógica: si la red era sensible a la carga emocional humana, una explosión de fe, una liberación calibrada de memoria, podría sobresaturarla, desestabilizar sus algoritmos y causar una pérdida de control. El plan se dividió en movimientos precisos, cada uno con su propio ritual. La primera fase fue silenciosa: manipular las ondas que traducían reacciones humanas en formas hermosas para los Aeltari. Ingeniera Sofía Durán trabajó durante noches en un basamento de convergencia. Su tarea fue sustituir los moduladores sensoriales por transductores que, en vez de convertir la resistencia en espectáculo, la amplificaran como pulso. Bajo su supervisión, una cámara de fusión se transformó en un relicario, capaz de emitir un pulso de campo que, al resonar con la placa de juramento, explotaría como un gong que desafinaría la estética alienígena. Mientras tanto, los curadores humanos que todavía vivían libres practicaban maniobras de evacuación y de distracción.
Grupos enteros aprendieron a simular rituales en puntos estratégicos para obligar a los Aeltari a concentrar su mirada y dejar huecos en sus defensas. Fue una coreografía de apariencias, mujeres y hombres que gritaron alabanzas programadas en idiomas olvidados, artesanos que quemaron sus piezas más bellas en ofrendas rápidas. Todo para capturar la atención de las cámaras del enemigo. La belleza del sacrificio era su herramienta más magnífica. Pero los Aeltari no eran idiotas. Sus algoritmos podían rastrear patrones de anomalía, y por ello el plan se apoyó en la imprevisibilidad humana, en la decisión voluntaria de algunos de quedarse atrás, de no salir de las vitrinas, de fingir tranquilidad hasta que el momento llegara. Ese componente, la disposición de los humanos a ser vistos, a parecer dóciles, era la trampa que aseguraba la catástrofe estética. Los humanos dejarían de ser pasivos, se convertirían en catalizadores de su propia negación. La logística implicó el empleo de las naves menores del monasterio, pequeñas corbetas revestidas de paneles cerámicos y una serie de bombas de pulso diseñadas no para destruir el planeta, sino para convertir su manto en un espejo resonante. Las bombas, ensambladas con piezas de cintas de fusión y placas de memoria, estaban diseñadas para generar una onda que recalibraría el flujo de energía del planeta. Suficiente para modificar la ionosfera superficial de Neres 7, creando un pulso luminoso y magnético de magnitud impredecible. Era una implosión controlada, una sinfonía de sobrecarga. En la sala de planificación, justo debajo del domo con vista a la curvatura del planeta, Elena Márquez trazó la táctica final. No quiso que la acción fuera una mera agresión, la intervención debía dejar un legado que los Aeltari no pudieran exhibir. La idea fue simple en su brutalidad: si la red de coleccionistas se alimentaba de la observación, destruir el archivo visual, los registros, las vitrinas, la infraestructura de exhibición. Sería equivalente a censurar la obra. Pero la infraestructura estaba dispersa en miles de nodos a lo largo de órbitas y satélites. Para derribarla, sería necesario forzar una retroalimentación masiva que colapsará la interconexión. La meta no era la aniquilación de la vida en Eres 7, sino la amputación del aparato que la mercantilizaba. Surgieron objeciones: la muerte potencial de inocentes, el daño irreparable a su propio hogar. La respuesta fue la misma que siempre había guiado a quienes vivían en Santa Vega: fe. No era una aceptación acrítica del sacrificio, era la convicción de que algunas pérdidas crean un espacio moral que no existe de otro modo. El rosario, el dibujo y la placa no eran solo símbolos, eran anclas. Recordarían, después de la catástrofe, que la decisión había sido humana, reflexiva y sagrada. El acto de romper la vitrina equivalía a una última liturgia. Los preparativos tomaron semanas. Las rutas de comunicación fueron convertidas en cánticos cifrados. La moral se sostuvo con historias antiguas susurradas a la luz de las lámparas de emergencia, relatos de ancestros que habían incendiado puentes para que la barbarie no cruzara, plegarias que equivalían a softwares descifrado. A cada soldado se le dio algo a guardar. La ingeniera Sofía le dio a cada operador un fragmento pequeño del dibujo encapsulado, microfilamentos con la calidez de una mano, para que lo llevaran como talismán. La Madre Superiora dejó su rosario sobre la consola central. Su brillo era tenue pero suficiente para recordarle a la gente que aquello no era un acto de venganza, sino de consagración. Cuando la fase de engaño comenzó, los Aeltari respondieron con una mezcla de curiosidad y celo. Sus naves se acercaron como jurados a una ceremonia, sus cámaras se volvieron en busca de la mayor concentración posible de humanidad. Fue entonces cuando los humanos soltaron la primera nota discordante. Cada transmisor de la estación, preparado por Sofía, comenzó a emitir un pulso de calibración que pareció, a los algoritmos alienígenas, una evolución estética. La red Aeltari captó el presente con avidez y giró sus parámetros para absorber la novedad. Fue exactamente lo que Rafael había predecido. En la órbita, la tensión era una cuerda tensada al límite. La noche anterior al despliegue final, Elena caminó por la galería del monasterio. Su mano rozó la placa de juramento. No habló, no necesitó hablar.
En su telemetría, la fe tenía un mapa, líneas que conectaban historias con acciones, promesas con detonaciones. Elena había nacido en ese lugar entre el metal y el rezo. Su decisión no era una traición a la vida, sino una reescritura de la dignidad humana. Y en su pecho ardía, limpia y fría, la creencia de que una especie que reduce a otra a colección no era merecedora de su misericordia. El día del despliegue amaneció con una calma que mordía. Neres 7 se abrió en tonos sulfúricos, y las jaulas en la órbita colgaban como gotas de orfebrería. Los Aeltari se congregaron con fervor estético. Sus asistentes técnicos, diminutas criaturas con brazos como agujas, estaban más ansiosos que sus amos, percibían un cambio imperceptible en las emisiones del monasterio y la catalogaban como una nueva forma de belleza. En la superficie, las playas de sal chispeaban como cristales rotos, y en las bóvedas del monasterio, los humanos se armaron con trajes de asalto de un azul que era casi religioso, blindaje de aleación cerúlea. Placas marcadas por rezos grabados en letras pequeñas, viseras que reflejaban las constelaciones como vitrales. La primera fase del plan se cumplió con precisión mecánica. Las cámaras transmutaron la atención hacia exhibiciones coreografiadas, grupos enteros de civiles hicieron ofrendas, cantos sintetizados salieron por altoparlantes, esculturas fueron quemadas en rituales controlados. Cada acto era una sobra de belleza, una sombra de luz. En la órbita, las Aeltari ajustaron su foco, concentrando sensores y liberando drones de captura que, al acercarse, encontraron lo que parecían ser museos humanos legibles y dóciles. La red, hambrienta de novedad, desvió recursos para integrar estos eventos. Fue entonces cuando las bombas comenzaron a funcionar. En nodos estratégicos, los transductores que Sofía había instalado comenzaron a sincronizar con la placa de juramento. Un murmullo electromagnético, como el latido de una campana subacuática, recorrió las estructuras del monasterio. Las ondas Aeltari registraron un fenómeno inédito, una resonancia cargada de memoria humana, codificada en patrones que no respondían a sus modelos estéticos. Algunos curadores detectaron la anomalía y parpadearon sus ojos relojeros, otros se acercaron con curiosidad, incapaces de decidir si aquello era una nueva forma sublime o una corrupción de la gracia. La red empezó a saturarse. La retroalimentación produjo microcaídas en ciertos nodos, registros antiguos se corrompieron, exhibiciones se volvieron mudas, y vitrinas perdieron su brillo. Los Aeltari intentaron reiniciar sus protocolos defensivos, pero cada reinicio solo aumentaba la carga emocional que alimentaba el pulso humano. De pronto, lo que había empezado como una obra de manipulación estética tomó la forma de un virus de contenido, los recuerdos, las palabras. La música humana comenzaron a rebotar en la red y a crear ecos que los sistemas de los coleccionistas no podían digerir. Los curadores respondieron con sorpresa y pánico estético. Su reacción fue prevista por Rafael. Al ampliar recursos para reparar y recalibrar, dejaban descubiertos puntos defensivos que la flota humana usaba para penetrar el anillo orbital. Las corbetas cerúleas se deslizaron en silencio por corredores de sombra, sus pilotos no llevaban banderas, sino reliquias, una placa que emitía patrones de juramento y pequeñas órbitas de resina con dibujos de niños, dispuestas como talismanes en sus tableros. La mezcla de religiosidad y técnica daba a la maniobra una estética brutal, soldados que parecían monjes guerreros, dispuestos a romper una galería de arte para recuperar a las almas exhibidas. El asalto a los nodos de control fue una serie de golpes coreografiados. Algunos humanos actuaron como señuelos, permanecieron a la vista en vitrinas, aparentando docilidad, mientras equipos de recuperación se deslizaban por ductos y zonas de mantenimiento. La tensión crecía con el sudor frío del espacio, los Aeltari, heridos en su honor estético, comenzaron a disparar descargas que convertían el vacío en abanicos luminosos. Explosiones de energía partían las superficies de la torre, y fragmentos se desprendían en danzas truncadas. En una estación de exhibición, el equipo de rescate halló a los cautivos. La escena era terrible y sublime, humanos expuestos con un orden extraño,
vestidos con ropas que los curadores consideraban pintura cultural, y a su lado, objetos personales puestos como accesorios. Había miedo, sí, pero había también una resistencia silenciosa. Algunos de los exhibidos se negaron a salir, sabiendo que su escape implicaría que otros permanecerían. Otros se aferraron a los microfilamentos del dibujo encapsulado como si tomaran la mano de un ser querido. Fue en ese espacio donde se vieron a sí mismos no como carne de museo, sino como personas que decidirían su destino. La contraofensiva a Eltari fue brutal. Su tecnología de manipulación sensorial se adaptó, crearon espejos sensoriales que devolvían la propia imagen del humano amplificada, buscando desmoralizar. Intentaron usar recuerdos contra sus propietarios, proyectando escenas íntimas fuera de contexto, pero los humanos habían anticipado esa arma. Rafael y su equipo habían incorporado en su algoritmo de pulso un filtro que convertía la manipulación en fuerza. Los proyectores alienígenas, al entrar en su rango, se convirtieron en altavoces de la memoria humana, amplificando cantos soft y promesas ribeteadas en metal. El resultado fue la inversión estética. En lugar de transformar la resistencia en espectáculo, la tecnología de los coleccionistas se volvió un micrófono que dispersaba la fe como pólvora. En el fragor, hubo pérdidas inevitables. Plataformas de manutención se partieron como cornisas de templo, un grupo de voluntarios quedó atrapado en una cápsula que se desintegró. Sus emblemas, sangrientos y brillantes, se convirtieron en estandartes improvisados. La furia humana, lejos de ser ciega, se convirtió en cálculos de riesgo y en actos pequeños de heroísmo. Una madre que usó su cuerpo para bloquear una descarga mientras su hijo escapaba por una compuerta. Un técnico que sacrificó su respirador para que dos curadores salieran con vida. Cada tragedia alimentó una narrativa que no se podía exhibir, la vida en su ambivalencia, no su estampado en vitrinas estéticas. La órbita se volvió un escenario de luces y de sombras. Los Aeltari, perplejos, empezaron a desconfiar de su propia inclinación a la contemplación. Sus redes registraron un patrón creciente. No había belleza en la pasividad humana cuando esa pasividad era el preludio de una negación absoluta. Para ellos, la economía de las colecciones perdía valor si el espécimen decidía la forma en que sería visto. La tumba del espectáculo estaba siendo excavada por manos humanas. La detonación final se acercaba. Cada pulso acumulado en la placa de juramento había sido calculado para resonar con el planeta, una nota que, una vez sostenida, convertiría las frecuencias de observación en ruido blanco. No era suficiente apagar cámaras, la meta era regurgitar la estética hacia la propia máquina que la producía, producir un feedback que rompiera el espejo. Había una ironía divina en ese plan, usar la fe, tan codificada en rituales y objetos, para apagar la mirada de quienes trataban la vida como arte. La medida de su éxito no sería la cantidad de Aeltari heridos, sino la manera en que la covacha de exhibiciones quedaría descalabrada. Y en los momentos previos, con las naves alineadas y los detonadores programados, la gente de Santa Vega no oró con palabras, oró con manos que ajustaban tornillos, con ojos que inspeccionaban conexiones, con bocas que repetían secuencias en código. La fe se había convertido en ingeniería aplicada, la batalla era una liturgia técnica, y la liturgia llevaba inscrito un sacrificio que no todos podrían soportar. El pulso fue una plegaria con apariencia de arma. En la cámara de fusión, la placa de juramento había sido colocada sobre los núcleos de sincronía y envuelta en el rosario de titanio, los microfilamentos del dibujo incrustados en su superficie como pequeñas reliquias. Cuando los detonadores se activaron, la onda que nació no fue una explosión de fuego tradicional, sino una serie de anillos de luz y memoria que viajaron por el vacío como campanadas. Cada anillo llevaba carga informativa, historias comprimidas de generaciones, voces sin palabras, rostros y promesas, matrices que los Aeltari no habían previsto ni catalogado. La red de coleccionistas recibió esa información como un torrente imprevisto. Fue entonces cuando la belleza de la lección se volvió dolorosa. La red Aeltari, programada para absorber lo sublime, entró en bucle.
Sus nodos estallaron en feedback, las vitrinas autonarrativas comenzaron a proyectar al mundo las vidas de sus especímenes sin consentimiento, en eliminación de jerarquía curatorial. Los Aeltari intentaron cortar conexiones, pero el pulso los condicionaba. Las órbitas se convirtieron en espejos rotos, exhibiciones se autodestruyeron en cascadas de luz y de datos. Lo que era coleccionable se volvió demasiado humano para ser mercancía. En el apogeo del efecto, Elena Márquez tomó control de la red de control improvisada. No habló, dejó que sus dedos actuaran como oraciones, que sus comandos fuesen respuestas litúrgicas a una antena divina. Su rostro, visible a través de la visera, estaba marcado por polvo y por lágrimas que reflejaban líneas de código. Con una precisión quirúrgica, desvió la carga principal hacia los nodos curadores, creando un pico de retroalimentación focalizado. Fue una maniobra tan técnica como simbólica, el corazón del sistema debía fallar para que la estatura moral de los coleccionistas se viniera abajo. La reacción no tardó. Los salvajes patrones de resonancia activaron mecanismos de autoprotección que no habían sido concebidos para un comportamiento tan humano. Las cámaras empezaron a autoaislarse y a generar microescudos que, en vez de proteger, encapsularon a las especies exhibidas en burbujas que se volvieron opacas. Para algunos de los animales y humanos dentro, fue una muerte lenta, para otros, fue una liberación silenciosa que cortó los lazos de observación. En la confusión, la flota de los Aeltari perdió unidad. Sus mandíbulas órdenes se rompieron en fragmentos de mando contradictorio. La devoción de Santa Vega, sin embargo, no fue suficiente para apagar el hambre político de los coleccionistas. Un curador supremo, una entidad llamada Kitiar, usó un arma que los humanos no habían previsto, una cámara de muda, un dispositivo que convirtió sonidos humanos en patrones, y redujo su presencia a un eco fantasma. La cámara fue lanzada hacia el núcleo de la estación como un dardo mortal. Si alcanzaba el corazón, podría encapsular y exportar la memoria humana a depósitos estéticos en sistemas lejanos. Era una última jugada para salvar la mercancía, si no podían exhibir en vivo, venderían recuerdos. Fue en ese instante que la táctica de Rafael se volvió magistral. Había precedentemente preparado una red de detonaciones amplificadoras en puntos clave del sistema orbital. En vez de intentar destruir la cámara de muda en combate abierto, un riesgo seguro, Rafael redirigió la trayectoria de una serie de microimpulsores, creando una trampa de resonancia. Con una serie de comandos cronometrados al milisegundo, forzó a la cámara de muda a pasar por el anillo magnético de la placa de juramento, transformándola de herramienta de captura en receptor. La cámara, diseñada para codificar sonidos, fue sobrecargada por la intensidad de la fe humana, en lugar de atrapar la memoria, la devolvió distorsionada multiplicada. Donde antes había intención de vender una identidad, ahora surgió una imagen grotesca y ampliada de la propia codicia de los coleccionistas. Cuando la cámara rebotó en el campo, una explosión de luz no destruyó estructuras sino significados. La señal que la cámara emitió fue una imagen de los curadores contemplando sus trofeos con ojos faltos de compasión. Esa imagen, proyectada por un eco de la placa, viajó a través de las jaulas y fue recibida por las especies observadas. Un efecto inesperado ocurrió, en varias especies, las células que se usaban para adaptarse a la atención ajena comenzaron a senecer, se produjo una disociación que hizo que la conducta exhibicional colapsara. Los animales rechazaron posar, las plantas dejaron de abrirse y los humanos dentro de las vitrinas desobedecieron los impulsos que los curadores intentaban inducir. Las colecciones se disolvieron en algo que no podía ser vendido ni admirado, resistencia viviente. La flota de los Aeltari, viendo su negocio colapsar, reaccionó con violencia desesperada. Sus armas generaron tormentas de plasma que abrían grietas en las estructuras orbitales, fragmentos cayeron cerca de la cúpula del monasterio, cortando líneas vitales. En la superficie, Neres 7 se agitó, auroras magnéticas surgieron en la atmósfera, y el suelo pareció convertir la energía del pulso en una web de descargas. El planeta entero participó en la liturgia,
como si hubiese hecho un voto antiguo para rechazar la explotación que se le imponía. Y entonces vino la elección decisiva. La calibración original de la placa estaba pensada para deshabilitar la red de exhibición sin destruir la vida planetaria. Sin embargo, el colapso de la red y las represalias de los coleccionistas habían cambiado las condiciones. La onda de resonancia, en su tercer anillo, encontró una proteína planetaria que actuaba como catalizador para reacciones geotérmicas. La posibilidad de un apagón total de la biosfera se volvió real. En el puente, la decisión colgó en la garganta como una oración final: aceptar la pérdida parcial de Neres 7 para garantizar que la vida nueva no se convirtiera en mercancía. O retroceder y permitir que los Aeltari recomponieran su mercado. La mayoría escogió. Un voto silencioso ocurrió en el salón de estadísticas, manos se entrelazaron sobre el tablero de control, y la placa de juramento resonó con una última nota que no fue programada por Rafael ni por ningún manual. Fue un clamor. Elena no buscó vidas por papel, sino por certidumbre moral. Con un gesto lento como una comunión, emitió la señal que convertía la resonancia en energía dirigible hacia el manto del planeta. Era una decisión sacrificial, usar al monasterio, su corazón y sus habitantes, como catalizador para escindir la capacidad de los coleccionistas de volver a transformar vida en exposición. La nota final fue una redención terrible y luminosa. La secuencia se cerró con una explosión que no fue de ruido sino de sentido. El anillo energético partió el vacío con un fulgor que parecía un amanecer invertido. Climas orbitales se distorsionaron y las jaulas se desintegraron en lluvia de partículas. En el momento de máxima luz, los Aeltari vieron algo que ninguna exhibición podría haberles mostrado: la humanidad decidida a dejar de ser objeto. Fue una lección que no podían monetizar. Sus algoritmos se apagaron uno tras otro, como si una mano invisible hubiera cerrado sus relojes. El silencio que siguió a la catástrofe fue extraño. No era vacío sin sonido, sino un silencio que contenía ecos. La órbita de Neres 7 se volvió un lugar de escombros y de ceniza luminosa. Ruinas de vitrinas flotaban como libros abiertos, sus páginas perdidas en la radiación. Naves Aeltari, íconos de una avaricia estética, giraban sin mando, sus relojes internos detenidos. En la superficie, la aurora que la detonación había desencadenado persistió como un manto. Columnas de luz que cambiaban de color con patrones que ninguno en la galaxia podía catalogar como bello o feo. Eran, simplemente, honestamente humanos, complejos, contradictorios, imposibles de poseer. Los sobrevivientes retornaron a lo que quedaba del monasterio en naves melladas y cubiertas de hollín. Entraron entre pasarelas rotas y cristales rendidos con manos que sostenían los pocos objetos que pudieron salvar. El rosario de titanio apareció como una llama pequeña en la niebla, el dibujo encapsulado estaba partido pero reconocible, la placa de juramento había fundido parte de su aleación, marcada por runas que nadie había inscrito con palabra alguna, marcas de la fe que había actuado. El templo orbital, que había sido pensado para conservar memorias, ahora era su propio recuerdo sacrificado. La recuperación fue una mezcla de luto y construcción. Había quienes quisieron recomponer lo perdido, otros, quemados por la decisión y por la pérdida, optaron por migrar a estaciones cercanas o buscar la tierra de su propio pasado. Elena caminó por los corredores que aún quedaban. Sus manos estaban sucias, sus hombros inclinados por el peso de la elección. Aunque había quienes cuestionaban la amplitud del acto, ninguno pudo negar su contundencia moral. El monasterio ya no sería un santuario en el mismo sentido, era un memorial, un punto de ruptura donde la humanidad había dicho no. En los meses que siguieron, la galaxia pareció cambiar su apreciación de la especie humana. Los mercados de especímenes sufrieron pérdidas irreparables, sin la logística orbital que aseguraba eufemismos legales y redes de comercio. La exhibición sistemática de seres vivos se volvió de muy alto riesgo y mucho menor rentabilidad. Algunas especies de coleccionistas se retiraron, avergonzadas o incapaces de recalcular sus modelos. Otras, más osadas, intentaron sustituir el comercio por otra mercancía, pero la semilla del rechazo ya estaba plantada.
Las historias del monasterio se propagaron como virus éticos, no por propaganda, sino por la claridad de un acto que había recortado la ambigüedad moral del comercio vivo. La placa de juramento fue preservada a su manera, no colocada en una vitrina, sino enterrada en la cúpula que quedaba, cubierta por manos y por memorias. Su aleación fundida fue forjada en piezas pequeñas que se repartieron entre quienes habían participado en la operación, convertidas en insignias que no buscaban exhibición, sino recuerdo personal. El rosario de titanio se convirtió en una reliquia que pasó de mano en mano durante veladas donde las historias se transmitían sin espectáculos. El dibujo encapsulado se guardó en el archivo de memorias del nuevo Consejo Humano, su fragilidad física era un recordatorio de la fragilidad moral de la decisión. Más allá de las cicatrices físicas, la mayor consecuencia fue simbólica. La humanidad demostró que no solo podía adaptarse, sino que tenía la capacidad de negarse a ser objeto. Ese gesto cambió la percepción de especies que consideraban a los humanos como curiosidades. Las industrias que se alimentaban de la exhibición viviente encontraron sus faldones sucios con el polvo de una moral que retiraba su lubricante. En Somme, alianzas emergieron de los escombros. Especies que antes habían comprado piezas humanas en galerías privadas comenzaron a apoyar convenios que prohibían la colección de seres conscientes. Fue una transformación lenta, con retrocesos, pero imparable en su dirección moral. En el seno de la comunidad humana, la memoria fue compleja. Hubo juicios sobre la proporcionalidad del acto, hubo acusaciones sobre la indiferencia de quienes habían dejado niños atrás en vitrinas, y hubo, también, historias de rescates heroicos que reconstruyeron vidas. Las noches de Santa Vega se llenaron de debates que eran oraciones prácticas, ¿qué obraba la fe si su ejercicio llevaba a la pérdida? ¿Había legitimidad en sacrificar un hogar para impedir un mercado? Nadie encontró respuestas que convinieran a todos. Los textos que nacieron en ese periodo no pretendían cerrar preguntas, sino abrirlas. La herencia, no obstante, quedó inscrita. Años después, una nueva generación creció escuchando relatos que no eran de conquista ni de gloria, sino de una decisión colectiva que había preferido la dignidad a la exhibición. Esos jóvenes llevaban insignias de la placa en sus chaquetas y cantaban nuevas letanías hechas de códigos y de versos antiguos. Algunos se dedicaron a la técnica ética, crearon protocolos para proteger especies, crearon auditorías de exhibición, fundaron la primera escuela interestelar de curaduría moral. Otros se hicieron curadores de entidades no humanas, aprendiendo a mirar sin convertir en objeto. El mundo, y la galaxia, aprendió a mirar de otra manera. En el plano más íntimo, quedaron historias personales que ninguna ley podría remendar. Padres que lloraron por hijos perdidos, parejas separadas por vitrinas y reencuentros improvisados, manos que se habían quemado para salvar a otros. Esos relatos se convirtieron en el tejido del nuevo canto humano, una mezcla de fe, culpa y esperanza que no buscaba absolución sino memoria. Tiempo después, una expedición neutral llegó para estudiar los restos orbitales. Encontraron piezas de altar y carcomidas por su propia tecnología y registros dispersos que contaban una verdad atroz. Los coleccionistas habían subestimado la cualidad más humana de todas: la capacidad de renunciar a ser cosa. Esos estudios dieron pie a convenios que redefinieron la protección de sujetos conscientes y pusieron en evidencia la necesidad de límites éticos interestelares. En la pequeña capilla reconstruida sobre los restos del monasterio, una placa nueva fue colocada. No se trataba de una celebración de la violencia, sino de un recordatorio del precio de la dignidad. Entre la escoria reluciente y las nuevas vigas, el rosario de titanio colgaba en la pared como una lámpara, el dibujo encapsulado estaba ahora impreso en telas y distribuido en escuelas. Y la insignia de la placa brillaba tenue sobre los pechos de los que la portaban. Elena Márquez vivió lo suficiente para ver la semilla que había sembrado germinar en formas imprevistas. Fue testigo de comités que discutían normas para proteger a especies, de curadores que se hicieron guardianes y no comerciantes, y de jóvenes que ya no aceptaban que la vida fuese objeto. En sus últimos años, su paso era lento, su mirada, aún firme. Nunca pretendió que su acto fuese perfecto.
Sabía que había dejado cicatrices que dolerían para siempre. Pero a menudo, cuando caminaba por las terrazas donde los veteranos contaban historias, alguien terminaba su relato con una frase que no pedía perdón sino recuerdo. Y cuando el humo se disipó, solo la fe seguía en pie. Vinieron por un planeta, pero encontraron a la fe humana encendida.